Buen día, en esta presentación vamos a abordar los temas de la genética, el impacto que tiene frente a la bioética y cómo se ha evolucionado a lo largo del tiempo. Esta presentación está basada por Sandra Mora, Dana Balbuena y Ángela Guizamón. Consiguiente, vamos a hablar sobre la genética. La genética es la conducta de estudio de factores genéticos y ambientales que han originado en diferentes de los individuos. Con esto también es importante resaltar que aumenta una posibilidad de comprender efectos de genes sobre la conducta, las experiencias y la personalidad. Con esto también a dar a entender que la genética también lleva muy a borde de la ADN, donde nosotros vamos a mirar y vamos a estipular diferentes moléculas inferiores a la célula que contiene una formación de la genética responsable, donde el ADN es muy importante porque tiene unas moléculas inferiores de la célula que contiene una información genética responsable del desarrollo y la función del organismo, donde también vamos a realizar un experimento un organismo de funcionamiento en nosotros mismos. El ADN tiene una formación de moléculas de un fenómeno de cadenas alternos de grupos fosforo y azúcar. Esto quiere decir que la formación de nuestro ADN lleva mucho contribuyente a nosotros mismos, es decir, nuestros padres nos los pasaron, las diferentes etapas o épocas de nuestra familia nos transfiere esto. Donde también tenemos unas mutuaciones. Las mutuaciones son procedimientos requeridos de las células que generan genes defectuosos. En ocasiones tenemos diferentes enfermedades o diferentes cosas que nos conllevan a aquello. A lo que me refiero es que la genética tiene el procesamiento de ocurrir por sí solas durante la vida de una persona. Vamos a abordar los siguientes cuatro tipos de mutuaciones. La dilección es la pérdida del fragmento de cromosomas. La diplomación, represión del fragmento del cromosoma. Inversión, cambio de sentido del fragmento del cromosomas. Y el translocación, cambio de posición del segmento del cromosoma. Con esto las mutaciones se van transcurriendo en diferente como la persona o como los genes defectuosos que nos van dando transcurso a la vida. Importante para la genética, la conducta. Es aquella que nos representa a cada individuo de forma de serie característica. Esta está ligada con el comportamiento genético. Es decir, en las diferentes situaciones de nuestras vidas cada individuo está formando una serie de características por sus experiencias, por su forma de vivir y sus formas que le da la vida. Entonces esto hace que nuestro comportamiento genético hacia los demás sea de una forma individual de un carácter neutral, donde la genética conductual tiene como principal objetivo entender los determinantes genes intelectuales como el ambiente y esta interacción del aumento que disminuye la posibilidad del desarrollo de ciertos comportamientos de rasgos psicológicos o trastornos mentales en su influyente. Donde la genética del comportamiento trata de explicar la genética y el ambiente trabajan juntos para explicar el comportamiento humano. El ADN puede desempeñar el papel del comportamiento según demostrado de ciertos estudios que involucran los gemelos familiares o hijos adoptados. Para ello, la conducta se determina como un entorno de persona, como se forma de relaciones mediamente físico o social, factores biológicos como genéticos o alimentaciones. Es importante mencionar que la genética es una ingeniería que ha causado gran impacto en la vida del ser humano, logrando ese avance en el diagnóstico, prevención, solución, evolución en el desarrollo científico. Pero también es importante mencionar el impacto que tiene la bioética dentro de la genética, que ha desarrollado algunos principales requisitos éticos mencionados por Ezequiel Emanuel para las investigaciones en seres humanos. Dentro de ese primer requisito tenemos uno muy importante que es el valor. Se trata de emitir un juicio sobre la importancia social, científica o clínica de la investigación. De segundo, tenemos la validez científica, que se encarga de vigilar que se cumpla con el estudio, que sea original, se garantice que los profesionales cumplan con las competencias para las investigaciones, que se valide las condiciones del lugar a la cual se va a hacer la investigación, que haya provisión de toma de registros, medidas para evaluar el progreso, la calidad de la investigación, se justifique científicamente la necesidad y aceptabilidad del uso de controles alternativos a intervenciones de efectividad, se asegure que la publicación de los resultados de las investigaciones sea veraz, consciente y justa. Como tercero tenemos la selección. La identificación y selección de potenciales sujetos debe ser equitativa en cuanto a la distribución de cargas y beneficios.
Como cuarto, tenemos la proporción favorable riesgo-beneficio. Es muy importante desde el punto de vista ético, siempre es posible que los pacientes decidan perjudicando a sus propios intereses y bienestar. Por tal motivo, por los principios de beneficencia y no maleficencia se debe establecer límites a las posibles potenciales sujetos de investigación que acepten los riesgos desproporcionados. Como un quinto tenemos la evaluación. Se debe considerar los siguientes pasos para esta evaluación. Efectuar una evaluación independiente para evitar conflictos de interés, indicar fuentes de financiamiento y administración de recursos. Los comités de evaluación no pueden aceptar los pagos exclusivamente para la aprobación o autorización de un protocolo de investigación. Garantizar que el estudio se encuentre dentro de los lineamientos legales. Como sexto, tenemos el consentimiento informado. Es muy importante que con cada sujeto que vamos a hacer la investigación, diligenciar el formato o el procedimiento de consentimiento informado. Y como séptimo, tenemos el respeto por los sujetos inscritos. Se justifica por múltiples principios, incluido el de beneficencia y el de respeto a la autonomía. Se debe asegurar que el sujeto tenga derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin perjuicio de que pueda seguir con tratamientos médicos. Se garantice la protección de la confidencialidad. Se evite todo tipo de coerción. Se proporcione información sobre riesgos y beneficios. Se informe acerca de los resultados. No se descuide el bienestar del sujeto, ya que puede producirse reacciones adversas. Es muy importante cada vez que los científicos o personas encargadas de hacer investigaciones se adhieran a los principios de la bioética. Bueno, la epigenética es el estudio de mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN que los compone. Alguna de las ramas de la epigenética sería la psicología fisiológica, psicofarmacología, psicofisiología y neuropsicología. Otro tema que vamos a abordar es la genética en la evolución humana. Esta estudia cómo los genomas humanos se diferencian de otros genomas humanos, el pasado evolutivo que dio origen al genoma humano y sus efectos actuales. Bueno, a lo largo de la historia se han postulado diferentes teorías. Alguna de ellas podría ser el creacionismo y fijismo. Al comienzo del siglo XIX, la diversidad que existe entre las especies se justificaba como creación de Dios, que se mantenían inmutables en el tiempo. Esto dio lugar a lo que se conoce como creacionismo, creación de Dios, y fijismo. Las especies no varían a lo largo del tiempo. Las ideas de ambos conceptos surgieron de la interpretación literal del Génesis y otros libros sagrados. Otra teoría sería del catastrofismo. Es un hecho muy importante que desacreditó el fijismo. Fue el descubrimiento de los fósiles. Evidenciaba de seres vivos que ya no existían, dando paso a la teoría del catastrofismo, que explicaba el porqué de los fósiles, pero defendían al fijismo. Esta teoría fue propuesta por un paleontólogo que él argumentaba que la desaparición de los seres vivos era consecuencia de algunas catástrofes naturales, pero que esos seres vivos que vivieron en épocas pasadas se crearon y se mantuvieron sin cambios. Como consecuencia de la desaparición de esta especie por catástrofes naturales, este proceso de creación se repetiría cada cierto tiempo. Otra teoría, lamarckismo. Actualmente no es una teoría aceptada, pero fue la primera teoría que habló de la evolución. Es conocida como transformación, lamarckismo o teoría de las herencias de los caracteres adquiridos, y defendía que una especie se transformaba en otra a lo largo del tiempo. Uno de ellos serían los cambios producidos en el entorno, hacen que los seres vivos se adaptaran al medio modificado ciertos órganos en función de sus usos o de su desuso. De los caracteres originales van siendo sustituidos lentamente por una especie de caracteres adquiridos. Otra teoría sería el darwinismo, que es de Charles Darwin, que es considerado el padre de la evolución. Bueno, él no fue el único que habló de la teoría, también fue desarrollada por otra persona, que fue Alfred Russell, que llegó también a las mismas conclusiones de Darwin.
Esta teoría defiende que la evolución no depende de los cambios del entorno, sino del azar de la genética. A pesar de que las palabras mutación suelen tener una connotación negativa, la evolución es posible gracias a ellas. Las mutaciones azarosas que ocurren en nuestro material genético. Dentro de una gran diversidad genética que existen entre los seres vivos, el entorno juega un papel muy importante, conocido como selección natural. El neodarwinismo es la teoría actual de la evolución y unifica conocimientos de diferentes áreas de la biología como la genética, la paleontología, la bioquímica, la ecología y la genética de poblaciones. Esta teoría no acepta la herencia de caracteres adquiridos. En individuos sexuales la única fuente de variabilidad de genética es la aparición de mutaciones. La selección natural conduce a cambios en el conjunto de los alelos de una población. Evoluciona la población, no los individuos. La evolución se produce de manera gradual. La especiación se produce cuando surgen mecanismos de aislamiento reproductores.